Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Están bien? Lamento que pues no pudieron cambiarnos el salón. Lamentablemente no vamos a quedar aquí, ¿ok? Así que lo que nos queda es el semestre. Así que ahorita perdí 15 minutitos porque me dejaron el salón cerrado. Por lo tanto, voy a intentar nuevamente a ver si nos cambian de salón porque ya están viendo que pues, no hay mucho, no está muy bien que digamos, ¿está bien? Así que ya yo hablé con la coordinadora, si no nos hacen cambio, pues lamentablemente nos quedamos aquí, ¿está bien? No está en control mío, ¿ok, chicos? No está en control mío, así que lamento mucho que me hicieran un downgrade. O sea, de un salón tan mal, bueno a un salón tan malo. Pero van a escuchar mejor. So, nada, importante, pudieron ver el video de subida de la 7.3, la parte inicial. Profe, no lo he visto. Pues mire, tranquilo, ¿está bien? Yo les voy a hacer un resumen rapidito de lo que hablamos entonces de la parte inicial. Lo más esencial es que usted necesita ver ese video, ¿está bien? Así que cuando pueda, véalo en detalle. Si tiene alguna preguntita, venga donde mí. Cuando se acabe la clase, les subo la asistencia, ¿está bien? Así que está un poquito ajetreado en el día de hoy porque les dije, el salón está cerrado y simplemente pues, ahora aprendí a proyectar aquí. Así que vamos allá. ¿De qué hablamos la última vez, chicos? Antes del video que yo les grabé. Sección 7.2. ¿De qué era la sección 7.2? ¿O de qué era la sección 7.2? De suma y diferencia de qué? De ángulos. Fórmulas de suma y diferencia de ángulos. Por lo tanto, en la 7.3, usted partiendo de esas mismas formulitas de suma y diferencia de ángulos, puede derivar las que son de doble ángulo y las que son de medio ángulo. Por lo tanto, profesor, ¿nos puede enseñar la formulita que nos está hablando? Mírala aquí. Estas son las formulitas de ángulo doble. Ángulo doble o doble ángulo, como usted quiera decirle, no hay ningún problema. Cuando estaba en high school, me las aprendí como doble ángulo. ¿Y qué es doble ángulo, profesor? Son cuando usted tiene entonces dentro de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, y dentro de ellas usted va a tener la expresión del angulito multiplicado por 2. Siempre. Doble ángulo es el angulito multiplicado por 2. En la parte de adentro, entre paréntesis. Cuando hablemos de medio ángulo, significa que ese ángulo va a estar dividido entre ¿qué? ¿Qué significa medio? El ángulo dividido entre 2. ¿Está bien? Así que, como les mencioné, estas formulitas se derivan de la suma y diferencia de ángulo, que fue la sección que hablamos el pasado viernes. Así que yo en el video les discuto detalle por detalle de cómo usted la puede sacar, o sea, cómo usted puede resolverla y cómo usted puede identificar cuál es cada una de las 5. Ahora bien, usted va a tener estas formulitas dentro del examen. Lo que yo necesito por ahora es que usted sepa cuál va a utilizar de esas 5 y cómo yo la puedo manipular para que entonces llegue al resultado que me esté pidiendo el ejercicio o el problema que me esté dando el examen o el taller. Hasta ahí, ¿todo bien? Por lo tanto, tengo una para seno, tengo 3 para coseno y tengo una para tangente. Profe, ¿por qué hay 3 de coseno? Mire, las 3 de coseno, dependiendo del ejercicio que usted tenga y los parámetros que le vayan a dar inicialmente, por ejemplo, si a mí en el examen me dan coseno del ángulo es igual a 2 tercios y seno del ángulo es igual a 3 medios, yo, partiendo de estos mismos parámetros iniciales, yo puedo utilizar ¿cuál de ellas? ¿Se ve bien por si acaso o no se ve bien? Más o menos. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Cuál de las 3 de coseno? ¿La 2 la puedo utilizar? ¿Sí o no?
coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. ¿Y lo puedo utilizar? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Coseno al cuadrado de teta va a ser este mismo resultado que yo les digo, parámetro inicial, elevado al cuadrado. Y seno al cuadrado sería tomar el resultado, que sería 3 medios para seno, y elevarlo al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, la número 2 la puedo utilizar. Sí. La número 3 la puedo utilizar. Sí, profesor. Y la número 4 también. Por lo tanto, muy importante. Si ahora yo les quito ese parámetro, ¿cuál podemos utilizar? ¿Cuál? La 4, ¿verdad? Ah, pues. Usted va a utilizar, de esas 3 de coseno de doble ángulo, usted va a utilizar la más conveniente que se le haga. En otras palabras, dependiendo del parámetro que le vayan a dar inicialmente, usted entonces va a escoger de las 3. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora, algo bien importante. Eso no quita que si a usted le gusta utilizar otra, en este caso, usted puede utilizar la número, me dijeron la número 4, ¿verdad? Eso no quita de que si yo quiero utilizar la número 2 y la número 3, yo puedo hacerlo. Pero tendría que buscar seno. ¿Y cómo yo busco seno, profesor? Haciendo el bendito triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es coseno, chicos? Socatúa. ¿Qué es coseno? ¿Cuál es el ángulo, el lado adyacente aquí? Adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? ¿Quién es adyacente al ángulo teta? El 2 aquí abajo, ¿verdad? Hipotenusa 3. Y mediante el teorema de Pitágoras usted puede buscar entonces la altura. Ahora bien, cuando usted saca la altura, pongamos aquí que la altura es 5, ¿está bien? Es para que usted lo pueda ver. Y yo quiero utilizar la número 2 o la número 3, profesor, pero necesito buscar el seno. ¿Cómo yo busco seno de aquí? 5 sobre 3. Seno sería entonces opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto sería lo opuesto, que es 5 sobre 3. Hasta ahí, ¿todo bien? Y ahí usted puede utilizar entonces la número 2 o la número 3. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto, así que es muy conveniente que usted utilice la que tenga entonces los parámetros iniciales. Partiendo de esa misma premisa, partiendo de esa misma premisa, puedo verificar entonces cualquier tipo de identidad. También puedo usar lo de coseno es igual a seno de 90 menos ángulo. No. Esos son para ángulos complementarios. Y el ejercicio no te está diciendo, bueno, dependiendo del ejercicio, el ejercicio te dice, mira, yo tengo ángulos complementarios. A ver, sí, pero eso no te va a pasar en el examen. Okay. ¿Está bien? So, cuidado con eso, no podemos utilizar eso. ¿Está bien? So, ok, déjenme a ver si hay algo por aquí que yo... En el video, o los dos videos, que le hice uno de 40 minutos y el otro se lo hice de 20 minutos, discutimos hasta... Déjenme ver. Hasta aquí. ¿Está bien? Así que les voy a discutir ahora las que son de medio ángulo. ¿Está bien? Como les mencioné, las de medio ángulo o ángulo medio son cuando yo tengo entonces el ángulo dividido entre 2 en la parte de adentro de las 3 funciones trigonométricas. Ahora bien, en la de doble ángulo habían 3 para coseno. Acá en la de la de doble ángulo habían 3 para coseno. Para cuando es ángulo medio o medio ángulo, usted va a tener 3 para tangente. Hasta ahí, ¿todo bien? Muy importante la siguiente aseveración. Profe, ¿cómo yo sé, partiendo de esa misma formulita que nos está dando usted ahora mismo, cómo yo sé cuál signo va a tener entonces mi resultado? Mire, cada una de ellas, cada una de las formulitas de medio ángulo tiene inicialmente el más menos. ¿Está bien? Ese más menos es el signo del resultado que usted va a tener que indicar en el ejercicio. ¿Cómo yo sé entonces cuál va a ser el signo correcto? Pues mira,
partiendo del parámetro que se supone que si usted va a utilizar el coseno del medio ángulo, les diga entonces en el ejercicio que usted va a tener el coseno del ángulo. Si el coseno del ángulo es positivo, el coseno del medio ángulo también es positivo. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, si tangente del del ángulo es negativo, ¿cómo va a ser el tangente del medio ángulo? ¿Cómo va a ser? Si tangente del ángulo va a ser negativo, ¿cómo va a ser el tangente del medio ángulo? ¿Cómo va a ser? Negativo. ¿Sí? Vuelvo y repito. Para yo saber cuál es el signo correcto, yo voy a tomar, por ejemplo, para la número 1 voy a tomar la siguiente. Va a ser, tomo si coseno del ángulo, alfa en este caso, es positivo. Pues eso quiere decir que el coseno de ese mismo medio ángulo va a ser entonces positivo también. Ahora sí. ¿Alguna preguntita? Como les mencioné, yo se la explico bastante bien en el video. Así que lo que necesito por ahora es que usted entienda cómo identificar cuál es la que usted va a utilizar y cómo manipularlas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Yo se las voy a poner para los ejercicios ahora. ¿Está bien? Y como les mencioné inicialmente, tangente va a tener entonces 3. ¿Para qué? Para su medio ángulo. ¿Y cuál va a utilizar? ¿Cuál voy a utilizar, chicos? Entre las 3, la 4 y la 5. ¿Cuál voy a utilizar? La más que me conviene. ¿Sí? Dependiendo del parámetro que me den en el ejercicio. Si me diesen solamente coseno, ¿puedo usar la 4 y la 5? Sí, pero tienes que buscar seno. Tengo que buscar seno. Y acá, si tengo solamente coseno, ¿ves? Me hubiera ido inicialmente con la tercera, profesor, le hubiera sacado el resultado más rápido. No tengo que hacer el triángulo rectángulo, en otras palabras. ¿Se entiende hasta ahí? Vuelvo y repito, dependiendo de los parámetros, usted va a tomar de las 3 de la función que vaya entonces a tener, en este caso tangente, pues la más conveniente es la que usted va a utilizar, partiendo de los mismos parámetros. Está bien, así que voy a borrar esta parte de aquí. Miren, para aplicar entonces este tipo de ejercicio siempre viene en el examen y es muy importante que lo entiendan. Miren, nos dice, si cosecante de ese ángulo alfa es igual a 2, eso quiere decir que cosecante es positivo. Hasta ahí, ¿todo bien? Es positivo, profesor. ¿Qué significa que cosecante sea positivo? ¿Qué significa, chicos? Sección 7, 6.1. Funciones trigonométricas. ¿Qué es cosecante? La recíproca de el seno. Por lo tanto, eso quiere decir que si cosecante es positiva, seno tiene que ser positiva. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? Eso tiene que estar en cuadrante o no. A eso voy. Por lo tanto, partiendo de ese mismo parámetro inicial, ya sabemos que seno y cosecante es positivo. Ahora nos dice que coseno va a ser mayor que 0. Si coseno es mayor que 0, el coseno de ese angulito es mayor que 0, también va a ser positivo. Por lo tanto, ¿en qué cuadrante seno y coseno es positivo? En el 1, profesor. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, mi ángulo alfa va a estar en el primer cuadrante. Hasta ahí, ¿alguna preguntita? ¿Estamos bien? Ahora bien, profesor, nos dice, hay entonces los valores exactos de los medio angulitos de cada una de las funciones trigonométricas. Para esto, usted va a empezar utilizando la formulita que le mencioné anteriormente. ¿Sí? Me habla aquí. La pongo aquí abajo. ¿Se ve bien? Más o menos, profesor. Está bien, yo lo ayudo. El seno del medio ángulo es igual a ¿qué? A más menos raíz cuadrada
de 1 menos coseno de ese ángulo alfa entre 2. Ese entre 2 está dentro de la raíz cuadrada, por si acaso. ¿Está bien? Por lo tanto, chicos, ¿cómo sería para yo encontrar entonces el coseno del ángulo alfa? ¿Qué yo hago? ¿Qué haría? Entiendan por ahora que lo que necesito para yo encontrar el seno del medio ángulo, necesito buscar lo que es coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Por lo tanto, para yo buscar el coseno del ángulo alfa, partiendo de que me dieron que cuánto es cosecante, yo debería hacer, ¿qué cosita? El triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a colocar aquí a alfa, ¿está bien? ¿Qué es cosecante? ¿Qué era cosecante? ¿O qué es cosecante? Hipotenusa sobre opuesta. Muy bien. Eso quiere decir, ¿cuánto es mi hipotenusa, chicos? ¿Cuánto es mi hipotenusa? Si cosecante es igual, de ese ángulo alfa igual a 2. ¿Cuánto es mi hipotenusa? 2. ¿Y cuánto es mi opuesto? 1. ¿Está bien? Míralo aquí. 2 sobre 1. Y eso me da 2. ¿Está bien? ¿Cómo yo busco mi base de ese triángulo rectángulo? ¿Cómo yo busco la base? Pitágoras, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí rapidito. Pitágoras sería entonces... ¿Cómo sería? Vamos a poner aquí el cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería entonces? Es que al cuadrado va a ser igual a ¿qué? ¿A cuánto? A 3, ¿verdad? Saco la raíz cuadrada en ambos lados y quedaré entonces como raíz cuadrada de 3. Hasta ahí, ¿todo bien? Recuerda entonces que si mi seno del ángulo alfa era positivo, ¿cómo va a ser mi medio ángulo? ¿Cómo va a ser el seno del medio ángulo? Positivo. Si el de aquí es positivo, este también es positivo. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuánto es coseno del ángulo alfa? ¿Cuánto es coseno, chicos? Partiendo de que esto es raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto es coseno? Sería más o positivo 1 menos... ¿Cuánto es coseno de alfa? ¿Cuánto es coseno de alfa? Según el triángulo rectángulo. Raíz de 3 sobre Adyacente, raíz cuadrada de 3 sobre hipotenusa, que es el 2. ¿Está bien? Raíz cuadrada de 3 sobre 2 entre 2. Hasta ahí se entiende. Finalmente, cuando usted resuelve toda esa parte de ahí, le va a quedar de la siguiente manera. Muy importante. Haga la operación, ¿ok? Yo voy a escribir el resultado. Va a ser 2 menos raíz cuadrada de 3 sobre 4. Profe, ¿cómo yo llego a eso? Yo llego a eso haciendo el numerador primero. ¿Está bien? Le pongo aquí en la parte de abajo un 1 y resuelvo. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Ya esto es álgebra, ¿ok? Precálculo 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es la estrategia, chicos? ¿Estamos claros con la estrategia? ¿Sí? Coseno del medio ángulo, ¿cómo sería? Importante. Coseno del medio ángulo, ¿va a ser positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿por qué? el ángulo tiene que ser mayor que 0. Porque el coseno del ángulo es mayor que 0. Por tanto, el coseno de alfa, al ser positivo, pues el coseno del medio ángulo también tiene que tener el mismo signo que el coseno del ángulo. O sea, si este es positivo, este también tiene que ser positivo. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? Míralo aquí. ¿Está bien? Por lo tanto, esto va a quedar como raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 3 sobre 2, porque sería 1 más coseno de alfa, que ya lo sacamos, entre 2. ¿Se entiende hasta ahí?
¿Y cuánto me da esto, profesor, cuando hago el álgebra? Le va a quedar lo mismo que la parte de arriba, pero el signo opuesto. O sea, en otras palabras, este signo de aquí va a cambiar. Solo va a quedar entonces como raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 sobre 4. ¿Se entendió, chicos? Lo más esencial es, como les dije, tienen que saber identificar el signo. ¿Saben identificar el signo? ¿Estamos claros con esa parte? ¿Todos estamos claros? Tangente del medio ángulo alfa. Cuéntenme, ¿cómo usted cree que debería ser? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque tangente de ese ángulo va a ser positivo. ¿Y por qué es positivo? ¿Por qué tangente del ángulo alfa es positivo? Porque tangente es seno sobre coseno. Y ambos eran positivos. So, al ser positivo entre positivo, me va a dar entonces positivo el tangente del alfa. Por lo tanto, el tangente del medio ángulo alfa va a ser también positivo. Hasta ahí, ¿todo bien? Finalmente, ¿cómo va a quedar esto, profesor? Cuéntenme. Utilizo entonces Pues mira, profe, puedo utilizar cualquiera de las 3, la 4 o la 5, dependiendo de las 3 formulitas para tangente. Pero ¿cuál sería más conveniente? ¿La 3, la 4 o la 5? ¿Cuál sería más conveniente? Ya yo saqué lo que era coseno del alfa. So, yo puedo utilizar la tercera. Puedo utilizar también la cuarta, si saco seno del ángulo alfa. Y puedo utilizar también la número 5, si saco el ángulo, si saco el seno del ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a utilizar ¿cuál? La 3, ¿sí? Porque tengo entonces el coseno ¿de qué? Del ángulo alfa, míralo aquí. So, la número 3 es raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo alfa sobre 1 menos coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, esto va a ser la raíz cuadrada ¿de qué? 1 menos ¿qué? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, muy bien. Sobre 1 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Mucho cuidado, eso no es igual a 1, por si acaso. ¿Está bien? Esto no es una multiplicación. Esto no puede ser igual a 1, por si acaso. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando yo hago todas esas dos operaciones, en la parte de arriba y en la parte de abajo, me va a quedar de la siguiente manera. Hágalo aquí. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien? Fuimos. Mire, muy importante, recordar lo que era una identidad. ¿Qué era una identidad? ¿Qué era una identidad, chicos? Una identidad va a ser una identidad, vaya la redundancia, siempre y cuando lo del lado más complicado, o ambos lados de la ecuación, mejor dicho, vayan a ser lo mismo. O sea, en otras palabras, para yo verificar una identidad o probarla, yo necesito verificar cuál de los dos lados es más complicado. Y el lado más complicado es el que yo voy a resolver. Y cuando yo termine de resolver, va a tener que ser igual al lado más facilito que yo no resolví. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí o no? Por lo tanto, partiendo de ese mismo ejercicio, ¿cuál es el lado más largo? ¿O cuál es el lado más complicado, mejor dicho? Ahí está. No es el de la derecha, ¿por qué? No es el de la derecha, no es el más complicado, porque ya usted sabe que el secante es 1 sobre coseno, pero usted no sabe cuánto es cotangente al cuadrado de ese medio ángulo, ¿verdad? ¿Usted lo sabe o no? ¿Sí o no? Esta parte de aquí, ¿usted la sabe? Pues mira, no, profesor, porque no hay una formulita para eso. Lo que había es para seno, para coseno y para tangente del medio ángulo. Por lo tanto, ¿cuál es el lado más complicado? El lado izquierdo. Por lo tanto, voy a resolver el lado izquierdo.
Y cuando yo termine, me tiene que dar igualito que el lado derecho. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver el lado izquierdo, chicos. ¿Cómo sería? Cotangente al cuadrado del medio ángulo. ¿Qué es cotangente? ¿Qué es cotangente? ¿Qué es cotangente? No, esta vez no tengo que usar socatoa. 1 sobre tangente. ¿Y qué es tangente? No. 1 sobre seno sobre coseno. ¿Y qué es cotangente entonces? ¿Qué es cotangente? Coseno sobre seno. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Por qué voy a utilizar esto y no socatoa, profesor? Porque yo necesito expresar a cotangente al cuadrado como la división de dos funciones en este caso. ¿Y cuáles son las dos funciones? Estas partes de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a quedar de la siguiente manera. Eso sería coseno de ese medio ángulo sobre seno del medio ángulo. Hasta ahí, ¿todo bien? Me falta algo ahí. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué me falta ahí, chicos? Porque el cotangente está al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer para que esto me quede entonces de la misma manera que la parte de arriba? Porque hasta ahora, si yo lo dejo así, me va a quedar como tangente. Perdón, esto me va a quedar como cotangente del medio ángulo. Hasta ahí, ¿todo bien? Coseno del medio ángulo. Entre seno del medio ángulo es cotangente del medio ángulo. ¿Qué yo hago para que me quede como cotangente al cuadrado del medio ángulo? Al cuadrado. Por lo tanto, voy a tomar toda esta expresión y le voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces te va a quedar como coseno al cuadrado de el ángulo θ sobre seno al cuadrado del ángulo θ sobre 2. ¿Está bien? En medio ángulo. Ambos, numerador y denominador. Hasta ahí. Ahora sí, chicos. Cuénteme, ¿y cuánto es el coseno al cuadrado del medio ángulo? ¿Cómo sería? Pues mira, profe, yo puedo tomar la expresión que usted nos dio, las formulitas de medio ángulo, y elevarla al cuadrado. ¿Está bien? Así que voy a borrar esta parte de aquí un momentito para que lo vean de dónde sale. Coseno del medio ángulo, ¿qué era? ¿Raíz cuadrada de qué? ¿De qué, chicos? 1 más coseno del ángulo θ sobre 2 entre, ¿qué cosita? 1, raíz cuadrada de 1 menos coseno de ese ángulo θ entre 2. Y todo eso al cuadrado. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien todos? ¿Seguros? Por lo tanto, ¿cómo me queda esta parte de aquí? Ya usted puede hacer algo ahí. ¿Qué puede hacer con el 2? Con el exponente 2. ¿Qué hacemos con este exponente? Pues mira, profe, si yo se lo aplico a cada uno de los términos, numerador y denominador, la raíz cuadrada se cancela. ¿Está bien? En cada uno de ellos. Por lo tanto, tengo que quedarme como 1 más coseno del ángulo θ sobre 2 sobre 1 menos coseno de ese ángulo θ entre 2. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Multiplicar, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? ¿El primero con quién? El primero con el último, ¿verdad? Y el segundo con el tercero. ¿Sí? Eso sería entonces 2 multiplicado por 1 más coseno del ángulo θ sobre 2 por 1 menos coseno del ángulo θ. Entre 2. Se me olvidó aquí el entre 2.
Hasta ahí, ¿estamos bien? Cuéntenme, ¿qué pasaría ahí? Cancelo los dos, y se quedaría entonces como 1 más coseno del ángulo teta sobre 1 menos coseno del ángulo teta. Hasta ahí, ¿todo bien? Y les pregunto, ¿eso es lo mismo que los derechos? El lado facilito, ¿eso es lo mismo? ¿Sí o no? No tengan miedo. ¿Será lo mismo? ¿Sí o no? No, profesor, porque el lado derecho nos decía que era secante de teta más 1. Pues mire, el último paso, y esto es muy importante que recuerden que yo les mencioné en las clases pasadas, que cuando usted llega a un punto final y usted no llega al resultado todavía, usted puede hacer una manipulación de los términos. ¿Y cómo yo manipulo estos dos términos para que me quede como secante de teta más 1? ¿Cómo lo hago? 1 sobre coseno. O sea, en otras palabras, sería dividir entre cosenos cada uno de los términos, en otras palabras. ¿Sí? Esta es la manipulación. La manipulación es tomar coseno del ángulo teta y dividirlo con cada uno de los términos. El de arriba y el de abajo. Porque cuando yo lo manipulo me va a quedar entonces de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, me lo llevo para la próxima plantilla. ¿Se entendió hasta ahí? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría, chicos? ¿Cómo me quedaría si yo divido coseno a cada uno de los dos términos? ¿Cómo me queda? Exacto. Eso sería 1 sobre coseno. Vamos a ir paso por paso para que todo el mundo lo pueda visualizar. 1 sobre coseno más coseno del ángulo sobre coseno del ángulo, ¿verdad? Este con este y este con este. Sobre este con este con este. ¿Sí? 1 sobre coseno de teta menos coseno de teta dividido entre coseno de teta. Finalmente esto me da 1 sobre coseno, es secante del ángulo teta, más la división de esto me da 1 sobre lo mismo, pero en la parte de abajo cambiando el signo. ¿Se entendió? Y esto es lo mismo que los derechos. Pues sí, profesor. Pues si es lo mismo, entonces lo comprobó ya. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de cómo probar la identidad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Miren. Muy importante. Recuerde que las formulitas que usted va a utilizar para este examen van a estar en el examen, vaya la redundancia. Por lo tanto, lo más importante que usted necesita es manipular bien las formulitas. Manipularlas y saberlas usar. ¿Está bien? Miren ahora. Nos van a dar otras 4 fórmulas, profesor, porque ya estoy cansado de las fórmulas. Sí, lo sé. Miren bien ahora. ¿Para qué me dan entonces fórmulas de producto a suma, profesor? En este caso, usted va a tener el producto de 2 funciones trigonométricas con diferentes ángulos, vamos a llamar alfa y beta, y eso va a ser igual a cambiarlo a suma. Usted sabe que el producto o la multiplicación se entrelaza con la suma, ¿verdad? Y la suma con la multiplicación. Por lo tanto, vamos a cambiar ese producto de las 2 funciones de 2 diferentes angulitos, lo vamos a cambiar a suma. ¿Y cómo yo lo hago, profesor? Pues mira, las 4 tienen el 1 medio en la parte del frente. Si a mí se me olvida en el examen, ¿cuál voy a utilizar? De producto a suma, me tengo que recordar que tengo 1 medio en el lado, en el resultado. Mi primer terminito debe ser una constante y esa constante es 1 medio. Hasta ahí, ¿todo bien? Por lo tanto,
Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Sí? Yo lo que necesito es que usted tenga... Yo si me pongo a discutirle de dónde sale todo esto, voy a estar una clase completa. Esto se deriva, o estas formulitas se derivan, ¿de quién, profesor? Se derivan de las formulitas que yo le acabo de mencionar, del medio ángulo. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos entonces a hacer ejercicio para que entonces vea cómo utilizarlas. ¿Está bien? La estrategia de estas formulitas que usted indique, por lo menos quién es el ángulo alfa y quién es mi ángulo beta. En otras palabras, identifique quién es alfa y quién es beta. Vamos allá. Miren, vamos a llevarme aquí la foto, llevarme la formulita. Miren, ¿la ven ver bien? No, profe. Ahí, ¿la ven bien? ¿Sí? Miren, nos dice, exprese la siguiente expresión, coseno del angulito 10t por seno del ángulo 8t en términos de una suma o diferencias de funciones trigonométricas. ¿Está bien? Importante, chicos. Lo primero que usted tiene que hacer es identificar quién es alfa y quién es beta. Y segundo, el orden de ambas funciones. En este caso va primero coseno y después va seno. ¿Cuál de las 4 tiene primero coseno y ya seno? Después. ¿Cuál? La 1, la 2, la 3, la 4. La 2, ¿verdad? Pues esa es la que usted va a utilizar. Miren el orden. Coseno y después va seno. Multiplicado, mirad aquí. Por lo tanto, ¿quién es alfa? Alfa va a ser la expresión que está en la parte de adentro de coseno. ¿Quién es alfa? 10t. Excelente. ¿Y quién sería entonces beta? 8t. ¿Está bien? Por lo tanto, partiendo de la misma formulita que le estamos dando, va a ser esto igual a 1/2, paréntesis, seno. Voy a sumar ambos ángulos, en este caso 10t más 8t, menos seno, y la diferencia entre los dos angulitos, que sería entonces 10t menos 8t. ¿Está bien? Si dejo paréntesis aquí, esto me quedaría entonces como 1/2 por seno de, sumo 10 más 8, me queda entonces 18t, menos la diferencia entre 10 menos 8, que sería entonces seno de 2t. ¿Se entendió cómo sacar el resultado, chicos? ¿Cuál es la estrategia inicial? Identificar el orden. Va primero coseno, después va seno. Después de eso, ¿qué hago, profesor? Identifico quién es alfa y quién es beta. Y luego entonces aplico la formulita. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a hablar entonces de fórmulas de suma a producto. ¿Está bien? ¿Y cómo serían las fórmulas de suma a producto, profesor? A ver, va a ser ahora al revés. Usted va a tener ahora dos funciones trigonométricas, sean iguales o diferentes. En este caso van a ser iguales. ¿Está bien? En este caso usted solamente va a tener lo que es coseno y seno. ¿Está bien? Y va a tener entonces los dos angulitos diferentes. ¿Está bien? Y en este caso va a ser... si tenemos seno, va a ser seno de ese ángulo alfa más seno del ángulo beta. Y si fuese la diferencia, pues entonces sería el seno del ángulo alfa menos el seno del ángulo beta. ¿Está bien? Y si es coseno, pero era aquí. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Todo esto, usted lo tiene en el examen, recuerden. Ahora bien, muy importante, sepa cómo manipularlas, porque puede ser que en el examen le den la expresión más larga y le piden entonces la expresión más corta. O le piden entonces la expresión corta a que usted entonces lo haga en la expresión larga. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? Partiendo de eso, me la llevo para el otro lado. Vamos aquí. ¿Está bien? Vamos allá. Nos dice, exprese seno de 7x más seno de 3x como un producto.
Recuerden, en este caso lo que vamos a tener es una suma de dos funciones, dos ángulos diferentes, y usted lo va a cambiar entonces al producto, a la multiplicación, en otras palabras. ¿Y cómo hago eso? Pues utilice la formulita que va a tener en el examen. Déjala ahí, ¿está bien? ¿Y cómo quedaría, chicos? Díganme. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál voy a utilizar? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 1, profesor, porque en este caso estoy sumando, tengo seno y seno. La única que tienen seno y seno es la 1 y la 2. Por lo tanto, ahora miro cuál es el signo que está entre medio de esos dos senos, que en este caso es el positivo o la suma. Y en este caso voy a utilizar entonces la número 1. Dado la número 1 sería seno del ángulo alfa. ¿Qué es alfa? Muy bien, lo que está en la parte de adentro va a ser alfa. 7x y beta, X. Hasta ahí, ¿todo bien? So va a quedar entonces como seno ¿cómo quedaría? 2 multiplicado por ¿quién? Por seno alfa más beta entre 2. ¿Cuánto es alfa? 7x, profesor. 7x más 3x sobre 2. Por coseno ¿de qué? De la diferencia entre ese ángulo alfa y menos el ángulo beta. Eso sería entonces 7x menos 3x sobre 2. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto finalmente? 2 por seno ¿de cuánto? ¿Cuánto me da eso, chicos? ¿Cuánto es esto? 5x. ¿Y esta parte de aquí? 2x. ¿Ya? ¿Ya lo termino? ¿Se entiende hasta ahí? Así que es muy importante, como vuelvo y repito, tienen que saber manipular bien la formulita y saber cómo utilizarlas. ¿Está bien? Entonces terminamos esta sección. ¿Está bien? Y entraríamos entonces a la 7.4. La 7.4 tiene muchas palabras, ¿está bien? Así que podemos comenzarla por lo menos y pues como introducción. Miren aquí. Vamos a hablar entonces de ecuaciones trigonométricas. Ahora usted va a tener una ecuación que va a tener entonces expresiones trigonométricas y usted va a tener que resolver y buscar entonces como resultado al ángulo que pertenece a esa ecuación trigonométrica que usted tenga. Por lo tanto, como modo de introducción sería las ecuaciones trigonométricas. Hablaremos también de ecuaciones trigonométricas básicas y las conclusiones. Importante que una ecuación trigonométrica es una ecuación que involucra funciones trigonométricas. En este caso, seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Varios ejemplos. ¿Cuál es esta? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esta parte de aquí? ¿Qué es esta ecuación? ¿De quién es esta ecuación? Círculo unitario. ¿Puedes verla como el círculo unitario? ¿Está bien? Recuerda que el círculo unitario es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esta es, en otras palabras, la identidad pitagórica. ¿Está bien? Esta es otra ecuacióncita trigonométrica. ¿Sí? En este caso, tangente del doble ángulo menos 1 va a ser igual a 0. Esos son ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Resolver una ecuación trigonométrica implica encontrar todos los valores de la variable que hagan verdadera la ecuación. ¿Está bien? Así que usted va a resolver, por ejemplo, esta ecuacióncita y usted va a encontrar los valores de esos ángulos que satisfacen esa ecuación trigonométrica. ¿Está bien? Ya todo esto yo se lo acabo de mencionar. Importante, esta es una identidad que yo la mencioné, pero esta no es una identidad. ¿Sí? Muy importante. Cuando es una identidad, según lo que yo les expliqué de identidades trigonométricas, van a ser iguales para todo tipo de valor que yo tome como prueba. ¿Está bien?
Y cuando la del lado derecho, por ejemplo, no es una identidad, eso quiere decir que para ciertos valores solamente esa ecuacioncita puede ser esa es la palabra. Satisfactoria, gracias. So, para el ángulo que ustedes vayan entonces a obtener. ¿Está bien? Así que, dicho eso, voy a poner aquí, esto no es una identidad. Nada, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Lo que voy a hacer es que partiendo de que pues, la primera sección yo no pude dar la clase muy bien porque pues empezamos la clase 20 minutos más tarde. Lo que voy a hacer es que voy a grabar toda la clase nuevamente para todas las secciones, ¿está bien? Y la voy a subir por la noche, ¿está bien? Importante, voy a llegar hasta la mitad de esta sección porque esta sección, como les dije, tiene muchas palabras, miren. ¿Sí? So, voy a llegar hasta por aquí, ¿está bien? Le voy a explicar más o menos lo que significa cada una de las palabras o párrafos, mejor dicho. Y entonces el próximo miércoles empezamos desde por aquí, ¿está bien? Así que, ¿alguna preguntita? ¿No? Pues nada, chicos, pasen un buen día. Nos vemos entonces el miércoles.